En vivo. ¿Sí? Y esa es la coreo que estuvimos practicando hoy. Toda la tarde. Para que estaba intentando sacar la de hip, que era tipo. Ay, que hacía tipo. Estaba pellizcando Un poquito raro con los pies que no me sale. Eventualmente me salió, pero. Malditos coreanos. ¿Por qué tienen que bailar tanto? No pueden tolerar ser perfectas, que además tienen que saber hacer todo. Bueno. A ver. Además ahora vienen a ser lesbianas, o sea, nos quieren sacar todo. ¿Qué cosa las lesbianas? ¿Qué pasó con las lesbianas? Las coreanas lesbianas. ¿Dónde están? ¿Dónde están las coreanas lesbianas? En mi corazón. Acá. En el centro de la tierra. Acá me mandaste. No leí todavía. Sí. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo vienen pasando el día? Ay, se me traba el celu. Veamos. Hola Viole. Amo a esta persona que dijo no binaria y lesbiana son dos cosas diferentes, una es género y la otra es sexualidad, como si el género no fuera sexualidad. Y amo que hay una captura de mi cara haciendo así. Puede ser confuso. Lo sé. ¿Cómo Sí, están? sí. Yo de silencio contemplando mi vida. Nos saluda Waisteatsu, nos saluda Lu, nos saluda Ilona. ¿Ilona y Ileana? Sí. Nos saluda Gasoline Solar o Gasoline Solar. Les quería comentar que decidí hacer este video de nuevo sobre identidad de género porque siento que quedaron un millón de cosas que no pudieron ser explicadas y muchísimas dudas, que es parte de la razón por la cual pedí que mandaran preguntas. El tema es que muchas de esas preguntas, como que no eran lo suficientemente ampliativas y después se dieron muchas preguntas durante el vivo. Entonces hoy, repitiendo de vuelta, voy a intentar tal vez hacer un recorrido menos político, encargarme más que nada de las etiquetas, en el sentido de explicar. Después tengo ganas de que antes de que termine la cuarentena, esperemos, hacer un video específicamente un poco como contando la historia de el surgimiento de la idea de identidad de género, cómo es que aparece, la historia mismo de la patologización de las identidades trans, y poder hacer como, aunque sea una hora dedicada a eso, aunque va a ser como muy corto, pero quería como más que nada usar este espacio de una hora para poder aclarar algunas dudas, porque siento que hay muchísimas preguntas que también nos terminan haciendo a nosotros en otros espacios y que a veces uno no se puede explayar, como para decir como, bueno, bien, estas son unas definiciones que te pueden ayudar a vos en tu vida diaria con otras personas y que te pueden ayudar a vos con vos y a tus exploraciones y para poder organizar cosas. Mismo, por ejemplo, si una persona más me vuelve a decir que me hace la pregunta entre la diferencia entre bi y pan, creo que mató a alguien. Como, bi pan. Y la mejor es cuando me dicen, Mel, ¿vos pensás que tipo hay que dejar de usar bi? Y yo estoy como, ¿por
¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me ponen esta posición? Obviamente que no. Bueno. Yo creo que habría que dejar de usar todas las etiquetas porque las etiquetas Sí. son para la ropa. El lenguaje es el problema. Para mí hay que dejar de hablar. Sí. Ya está, lo resolvimos. ¿Qué tal si nos ponemos túnicas largas? Blancas. Sí. Y nunca más nos hablamos. Vos y yo no, ni 5 minutos. No, dividimos este departamento en dos y no nos cruzamos. Y si alguien va a usar el baño, tipo, nada, se manda un mensaje, pero... Uy, no, eso sería terrible. Nos mandaríamos muchísimos mensajes por abajo de la puerta. No serviría. Yo definitivamente me llevo la cama grande. Como si podrías dormir sin mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Están listos para arrancar? ¿Tienen alguien que estuvo ayer mismo que tenga ahora dudas que quiera ya decirlas? Así también construyo un poco el inicio desde las dudas que tengan y que quieran plantear ahora. Eso también puede ser una opción. Y si no tienen preguntas para chequear el delay, mándanos sus 3 emojis favoritos en este momento para saber cuánto deberíamos. Si les puedo ser completamente sincera, tanto Pau como yo, o sea, creo que hablo en nombre de Pau también, ¿Sí? Cuando digo en esto que voy a decir ahora, que estamos como muy decepcionadas del hecho de que tanta gente entra a los vivos de sexo anal y de BDSM, y cuando vamos a hablar de algo que es como una conversación que realmente tenemos que tener, en especial teniendo en cuenta, por ejemplo, la cantidad de misgendereo, o sea, de la cantidad de gente que me tira comentarios por mi identidad de género o que no respeta mis pronombres, o mismo el hecho de que gran parte de la población cis no tiene estos afilados estos conceptos, que muchísimas veces les lleva a opinar y a decir cosas que son dañinas para otras personas. Como mismo querer venir a dar la opinión sobre qué tienen o no que hacer las identidades trans, con lo que sea que les pase. Sí, eso es gravísimo. Que es algo que me ha sucedido un montón de veces, y en parte creo que esas concepciones, además de tener que ver con una construcción histórica, social y continua de cómo pensamos a las identidades no cis, voy a explicar que cis ahora en 2 segundos, pero refuerza un poco como, que se sigan dando estas situaciones. Y yo entiendo que es una paja tal vez decir como, bueno, voy a escuchar a alguien hablar de esto 1 hora, pero nada, como que es gratuito, es de parte de una persona bueno, no cis. No solo eso, sino a ver, también entendemos que pudieron haber sucedido un montón de cosas. Nada, tenemos como cierto rating en diferentes vivos, por lo general explotan más en estos temas que dijimos antes. Y nada, en verdad fue como un poco triste ver que no había casi gente ayer. Puede ser por una cantidad de razones, qué sé yo. Pero, qué sé yo, no sé. Qué triste. Sí. Corazón. Belén dice, no sé si se habló, vale, Belén, no sé si se habló ayer, ay, se me mueve, ayer, pero necesito que me ayuden con la disforia y el no binarismo, porque siento que es una disforia eterna. Después, So Pufal dice, estoy pasando la cuarentena con mi abuela de 80 años y me pregunta cosas sobre identidad de género, me costó explicarle, pero terminé resumiendo en sentimientos y atracción sexual. ¿Está bien? En realidad es complejo. Hay algo, y es en parte lo que quería elaborar hoy. Muchísimas veces cuando hablamos de identidad de género, como nuestra concepción de la sexualidad está como muy mezclada, en que todo está dentro de una misma bolsa o todo está separado. El género es parte de la sexualidad. La sexualidad es un entramado increíblemente complejo en el cual entran políticas, cuestiones administrativas, cuestiones legislativas, sentimientos, calenturas, deseos, fetiches, construcciones biopsicosociales, la construcción nuestra propia del sujeto, nuestra infancia, o sea, todo está atravesado por la sexualidad. Entonces, como que es muy difícil a veces como decir cómo aíslo y cómo le hago entender tal vez a una persona, por ejemplo, mi papá. ¿Cómo le hago entender a mi papá que la identidad de género de alguien no necesariamente modifica la atracción que sentimos y que la atracción puede ser independiente de nuestra identidad?
Entonces, el tema es que como existen categorías en las que organizamos el mundo para pensar, es muy común que, por ejemplo, no se entienda en los casos en donde una persona transiciona y por ende cómo calificamos a esa persona en términos, en la categoría de orientaciones cambia. Por eso ahora voy a empezar desde el inicio y vamos a revisar el tema de identidad de género, orientaciones y atracción, para también cómo manejarnos en esto, y voy a tratar el tema de la disforia. Lo siento mucho a la persona que habló sobre tener disforia y ser no binaria, es un retema. Yo también lo tengo. O sea, estuvieron hablando más gente diciendo que por tal o cual no pudieron ver el vivo, y también que se quedaron en el gráfico de la galleta. Y Violeta nos dice, igual que Cande, no terminé de entender por qué odiamos a la galleta. Odiamos a la galleta porque muchísimas veces se plantea esto de que, para quienes no estaban ayer, es muy común... la galleta acá abajo. ¿Sí? No, creo que la tiré. No está acá. Bueno. Si querés acercar a la cámara. Si te acercaremos, güey. Quería cambiar un poco. Quería cambiar la dinámica. Es muy común que cuando hablemos de sexualidad expresemos la idea de que la identidad es algo que sucede en nuestro cerebro, la atracción es algo que sucede en nuestro corazón y que el sexo biológico es algo que sucede en nuestros genitales. Para mí hay un problema ahí. Uno, es pensar que la identidad es algo que tiene que ver con algo pensado, algo de las emociones, y no tener una concepción mucho más psicoemocional de la identidad. Después es pensar que la orientación tiene que ver con el amor, con las emociones, lo cual para mí es un problema porque esto es mucho más complejo, pero cuando hablamos de whitewashing, o cuando hablamos, en realidad en este sentido sería rainbow washing o pink washing, que es la utilización específicamente de las empresas y ONGs de las situaciones disidentes de la diversidad, o LGTB o gays, usemos gays para cortar, en este caso. Muchísimas veces algo que se hace para crear discursos de tolerancia, que no son discursos en donde se está luchando por una vida digna, que no son discursos en donde estamos hablando de la liberación y estamos hablando de justicia, sino que estamos hablando de asimilacionismo y estamos hablando de tolerancia. Los discursos de tolerancia lo que terminan generando es ciudadanos de segunda clase. En especial en estas situaciones en donde decimos esta frase muy común que es el amor es amor, lo cual hace pensar que lo sexual se borra. Y también tiene que ver con esta idea de la homosexualidad, en especial la homosexualidad masculina, asociada a lo libidinal o asociada a el sexo. Y hay una razón, o sea, se entiende que haya habido una necesidad de reforzar el carácter romántico, pero en muchísimas cosas que tienen que ver con la atracción tienen que ver con la atracción sexual, y es un gran problema también para todas las personas que tienen orientaciones cruzadas o que suelen tener un tipo de atracción sexual más tendiendo a cierto género y una atracción romántica más tendiendo al otro. También elimina a todas las personas que no sienten atracción romántica en todo un montón de otras situaciones. Por eso siento que adjudicarle a partes de nuestro cuerpo, como en el caso del hombrecito de jengibre, una característica como es cerebro, identidad, corazón, orientación, genitales, sexo, sectoriza y no termina de dar a entender el carácter integrativo y complejo de la sexualidad. Espero que haya sido una buena respuesta, o que más o menos haya dado a entender por qué me molesta. Pero una de las razones que más me molestan de esto es el hecho de que se siga sosteniendo la idea de que existe un sexo biológico. Entre las piernas solo tenemos genitales. Y los genitales no tienen un carácter prefigurativo sobre nuestro género. O sea, nuestros genitales no dictan nuestro género. Y ahora vamos a hablar de eso. La persona contestó... Sí, están a 4 Ks. Ok. Entonces, vamos a ir al principio y vamos a hablar de identidad de género.
Hay una definición que yo ya dije ayer, que es una definición que está en los principios de Yogyakarta, que son principios de derechos humanos, son principios que los que voy a usar ahora es el inciso 18 de los tratados del 2007, han sido modificados con el tiempo, pero este es el que se sostiene, y la definición de identidad de género es tal cual está en la Ley de Identidad de Género Argentina, ¿sí? Esto fue escrito por un montón de activistas, filósofos y psicólogos y gente trans, gente intersex, que se juntó y que también elaboró en pensar desde un montón de corrientes políticas teóricas el tema de cómo vamos a hablar de la identidad de género. La definición a la que se llegó es bastante larga y porque va a haber mucha información hoy, voy a cortarla a la parte principal, que es que la identidad de género es la vivencia interna del género tal como cada uno lo siente, la cual puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Entonces, esto nos lleva a entender que la identidad de género es para todo el mundo esta vivencia interna que tiene que ver con cómo nos sentimos. Esto es importantísimo. Y es lo que es como, esa es la identidad de género. Después, lo que va a pasar es que la vivencia de algunas personas va a coincidir con este sexo asignado. Entonces tenemos que pensar un toque qué es el sexo asignado. El sexo asignado es un proceso que se da cuando nacemos, en el cual sucede un procedimiento administrativo, en el cual hay una persona que va a mirar nuestros genitales y va a decidir a qué construcción de género se le adjudica, o sea, se le debe adjudicar esos genitales. Si ve un pene, va a poner el género masculino, y si ve una vagina, va a poner el género femenino. Y más allá de cómo se sienta, cómo viva su experiencia de género esta persona a la que se le está adjudicando, este proceso va a seguir, o sea, sigue siendo así. O sea, el bebé no tiene posibilidades de decir preferiría que no me pongan un género. A esto le decimos la asignación coercitiva del género o la asignación de género. Pues las personas crecen, viven su vida, y muchísimas personas no tienen una vivencia ni se identifican con este género asignado. Entendemos entonces que lo que se está produciendo no es la producción de un sexo biológico, ¿sí? Sino que se produce simplemente una asignación basada en una materialidad. ¿Ok? Después de este proceso, entendemos que las personas que no se identifican, o sea, acá también hay un par de detalles que ya son más políticos que voy a intentar evitar, pero tienen que ver con que se acompaña esta asignación por una construcción también de eso, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con la división sexual, ¿sí? Se va a reforzar esos géneros durante el crecimiento de esas personas. Después pueden haber dos caminos posibles para entender esta situación. Que nos identifiquemos con ese género asignado y que no nos identifiquemos. A quienes se identifican les llamamos personas cisgénero, y a quienes no se identifican les llamamos personas transgénero, ¿sí? Hay un inciso acá, y esto también por lo cual esto se vuelve tan complejo, hay personas que no son cis y no se identifican como trans. En lo que es categorizar, entendemos que cualquier persona que no se identifica con el género asignado al nacer es trans. Muchas personas no cis no se sienten del todo cómodas como trans por X razón, y a veces o mismo deciden no identificarse con ninguna de las dos, pero por lo general entendemos trans como cualquier individuo que sujete que no se identifique con el género asignado al nacer. ¿Hasta acá estamos todas? Sí, surgieron comentarios. Okay. Alexia dice, ¿qué pasa con el género y no binario? Estoy muy desinformada, disculpen si la pregunta es ofensiva. Y No. Gasolina Solar dice, lo peor es que en el DNI ni siquiera dice género, dice sexo. Más fácil que eso hubiese sido poner pito o vulva. Let's.Miranda dice, pito vulva identificados al nacer, jajaja.
Dry Arel dice, la verdad que no entiendo por qué el DNI sigue diciendo eso. Bueno, hay un montón de países que han eliminado el sexo de sus documentos. Esta es una discusión también compleja, porque en realidad lo que muchísima gente propone es que diga en nuestro documento lo que sea que queramos que diga. El tema es que la existencia del sexo en el documento, la categoría, o sea, según la ley de identidad de género, no debería darse ninguno de estos procesos administrativos y no se debería asignar el género a nadie al nacer. Una de las luchas que siguen vigentes y que seguimos llevando a cabo, aunque tengamos esta ley, que fue no sé, o sea, es magia que exista, es un laburo y tenemos que estar tan agradecidos de haber tenido gente con tanto empuje y tanto trabajo que sacaron adelante esta ley, porque es algo que no existe en el universo, o sea, en muy pocos países, y los países que tienen una ley similar a la nuestra lo copiaron de nuestra ley, con consentimiento obviamente. Nuestra lucha en parte es cómo es que a casi 8 años, para 9, de que exista y que esté en vigencia esta ley, las políticas públicas no se han adaptado ni se han sido modificadas, ¿no? Porque todos estos procesos son cisexistas, lo que se llama cisexismo. Es que refuerzan los cis y son increíblemente discriminatorias hacia las identidades trans. El problema de poner pene o vagina en el documento es que 1, no es necesario, 2, es de la intimidad de las personas, y 3, sigue siendo cisexista, porque sigue volviendo a una cualidad que creemos que es ontogénica de las personas, que creemos que tiene algo para decir sobre las personas y que es relevante que otra gente lo sepa, lo cual no es verdad. Después no da cuenta de que hay muchísimas más posibilidades que pene y vagina. Hay muchas configuraciones genitales que escapan a nuestra idea binaria de pene y vagina. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque los cuerpos intersex existen. No todas las personas tienen la misma configuración hormonal, ni tienen la misma configuración genital, ni tienen las mismas cantidades de cromosomas. Que otra vez, seguir pensando que eso tiene algo para decir, tiene que ver con cómo nos estructuramos y nos estructuró nuestro pensamiento cisexista. Seguimos pensando que la gente tiene que decirnos qué es lo que realmente son y que tenemos que saber que, bueno, pero ¿tenés pene o no? ¿Entendés? Como, ¿qué tenés en los pantalones? Y esa necesidad constante de necesitar saber qué es lo que otra persona es seguir sin entender qué es la identidad de género, que es una vivencia interna, y que la expresión de género, que es como elegimos mostrarnos, varía o no de acuerdo a lo que se nos cante el orto. Hay personas sí que, como también seguimos viviendo en un mundo, otra vez cisexista, en donde existe el binario, en realidad más que cisexista, además binario, en donde sostenemos lo masculino, lo femenino, lo que hacemos todo el tiempo, sin hasta darnos cuenta que hacemos tanto personas trans como personas cis, porque nos enseñaron a hacer esto y hacemos muchas veces de forma subconsciente, es engañar constantemente a nuestros alrededores para intentar decodificar si alguien es hombre o mujer y ponerlo en esas categorías. Gasolina Solar responde, obvio que sí es sexista, Mel, no digo que es lo que debe hacerse, digo que así piensa el sistema. Sí, obvio. Dreyer dice, mi pregunta es que hoy, ¿para qué sirve que diga sexo para identificar a alguien si hay huellas digitales? Y después, en otro tema, salta The Heretic Anthem, que dice, si la sexualidad se supone que es la atracción a cierto o ciertos géneros o géneros, ¿cómo se nombra una persona que es a género y no le gusta, por ejemplo, las mujeres? Y alguien justo pregunta, ¿cómo sería una persona sin género? Ahí vamos. Sí. Otra vez, esto es algo que me fascina, que es como que no podemos quedarnos un segundo con el tema de la identidad, porque es como, bueno, pero ya decime qué pasa con la orientación. Y en este momento estamos como antes que eso, mucho antes que eso. El tema de los documentos es una gran discusión intracomunitaria, ¿sí? Porque en un mundo transodiante, en especial hacia las identidades que tienen una expresión binaria,
y que eligen tener un documento, hombres trans y mujeres trans, significa, a ver, si el mundo está dividido en cuestiones administrativas de este estilo, termina significando en qué baño pueden entrar, cómo se van a inscribir, cómo les va a tratar la gente en sus trabajos, y se juega su vida, porque si no tienen un documento en donde figure su nombre elegido y su sexo, lo que termina pasando es que van a sufrir violencias y en muchísimos casos, como sabemos que sucede, son asesinadas o son violentadas, ya sea violencias simbólicas, como violencias psicológicas, como violencias físicas. Entonces es un tema complejo. Entonces ahí también está como el hecho de estos debates se siguen dando y lo estamos teniendo y se está debatiendo. Hay los argumentos de la asamblea no binaria son bastante interesantes con respecto a si incluir o no incluir, por ejemplo, una X para quienes somos identidades no binarias, o mismo poder elegir que se retire el sexo que figura y seguir permitiendo que las personas que quieran tener su sexo en su documento lo tengan. Porque entendemos que es de vital importancia para muchísimas identidades. Así como que existe la posibilidad de poner el sexo que cada uno elija. Lara Kamisquira es una traba muy conocida y activista por los derechos de las personas trans. Quiere poner feminidad travesti en su documento. No se identifica como una mujer trans, se identifica como una traba. Me decís que la ley dice que no se debe asignar género a las recién nacidas. La he leído y no me acuerdo de eso, te entendí mal. Y después dice, yo tampoco sabía lo de la ley que propone eso. Bueno, y después comentarios como me hartó en la empresa telefónica preguntándome si soy MOB para hacerme una cuenta. La ley no es que diga que no se debe asignar. Lo que la ley dice es que el sexo, les voy a leer textualmente como o sea, si quieren, hay un artículo que se llama, que es de cambios, géneros y paradigmas, que escribió Blas Ray y Moira Pérez en el manual de despatologización por las identidades trans, y lo que dice la ley es que el sexo no es una condición corporal inmediata. En ningún momento en la ley se hace referencia al sexo, ni se hace referencia al sexo biológico, sino un marcador administrativo consignado como sexo asignado al nacer. O sea, no dice que eso exista, ni que eso sea real, ni que eso sea, ni que sea una práctica que se recomienda, ni nada por el estilo. Simplemente se establece que no es una condición corporal inmediata. Y eso es un montón para una ley. Preguntan el nombre del libro. Uy. Se llama Manual Integrador hacia la Despatologización de las Identidades Trans. Recursos teóricos y clínicos para profesionales de la salud y educación. Se lo súper recomiendo. Despatologización. Okay. Siguiendo entonces. Para ir desarmando como algunas cosas. Hay muchísimas identidades que se encuentran dentro de lo trans, ¿sí? Vamos a nombrar como algunas que se han vuelto muy como... ¿sí? Perdón, ¿puedo agregar un último comentario que llegó antes de saltar? Sí. Agus Ackman Foto dice, claro, si se comienza desde el encasillamiento del documento a posterior en miles de acciones y espacios te sentís encasillada, te sentís en la obligación de que te traten de tal manera o elegir de otra. ¿Cómo? Perdón, me blanqueé el cerebro, no sé por qué. Claro, si se comienza desde el encasillamiento del documento a posterior, en miles de acciones y espacios te sentís encasillada, te sentís en la obligación de que te traten de tal manera o elegir de otra. Es que se genera una situación en donde hay estructuras tan viejas y que nacemos con esta cuestión heredada, en el sentido de que nacemos en este sistema que ya está funcionando y que muchísima otra gente nació con ese sistema ya funcionando. Entonces los cambios de paradigmas, también en este momento social, en donde hay tantos cambios tan rápido y sin embargo muchísimas cosas siguen igual, es muy difícil desbaratar muchas de esas cosas, en especial porque algunos cambios que podamos generar pueden terminar dejando personas que estaban vulnerables aún más vulnerables. Entonces el hecho de ¿cuál es la razón de nuestro trabajo, por ejemplo? Generar más libertad. Y ahora lo van a entender en lo que voy a plantear ahora.
entendemos que empezar a explorar el género y empezar a permitir y dar voz a todas las identidades de género no binarias, por ejemplo, es una forma de seguir creando libertad y seguir creando espacio. Y al mismo tiempo es importante que sostengamos y apañemos y acompañemos a todos quienes sí eligen tener una identidad binaria, lo cual nos viene a la siguiente situación. Muchas personas trans, en especial las que suelen ser más representadas y las que suelen ser más, tienen, por ejemplo, más presencia en medios, suelen ser identidades trans que transicionaron. Cuando hablamos de transicionar, hablamos de que una persona se le había asignado un género al nacer, vivió en ese género muchísimo tiempo y tuvo una transición. La transición puede ser tanto interna como de expresión de género, como cómo nos vemos, y puede o no tener componentes médicos o quirúrgicos, ¿sí? O sea, va a haber personas trans que no cambien cómo se ven, ni cambien cómo se comportan, sino que cambien una vivencia interna. Va a haber personas trans que tomen hormonas y se hagan tal vez hasta una operación quirúrgica. Eso no hace ninguna persona más trans o menos trans que otras. Es muchas de las opciones que existen y son igual de válidas. Y esto es súper importante porque se genera muchísimas veces esta situación de querer asignarle a alguien o no un género, como esto que hablábamos antes, que hacemos subconscientemente y que puede ser muy violento, en donde vamos a ir a cuestionar la identidad de otra persona porque no se ve lo suficientemente trans o porque a nuestros ojos, por ejemplo yo, me veo como una mujer, cuando no lo soy. Pero como muchísimas veces se me pasa un filtro y se me lee de una forma, se me está todo el tiempo adjudicando y haciendo de nuevo este proceso de generización que yo no consiento. Entonces, como digamos, remarco esto de nuevo, hay personas trans que eligen cambiar su expresión de género. Algunas lo hacen tomando hormonas y operándose, otras no lo hacen. Otras tienen cambios en sus comportamientos, en su forma de hablar o en su pelo, etc. Entonces, muchas personas trans tienen una transición hacia un género binario. Por ejemplo, hacia una mujer. Se operan, se hacen tal vez una vaginoplastía o se ponen pechos, se hormonan, etc. Eventualmente, muchísimas de esas personas pueden llegar a tener lo que llamamos cispassing. Cispassing o pasar por cis es que esa persona es indistinguible de una persona que fue asignada género femenino al nacer. ¿Sí? Esto, en todo este lenguaje también en sí, tiene sus problemas. Primero es pensar que ese tipo, o sea, que las mujeres trans, para ser consideradas mujeres, ser tratadas como mujeres, tienen que ser ininteligibles o indiferenciables de una mujer cis, lo cual también no nos deja pensar en la cantidad de posibilidades de feminidades que hay y cómo el hecho de que la vivencia de ser mujer es una vivencia, no es una forma de verse necesariamente. Aunque, como otra vez, vivimos en un mundo binario y hay una idea de cómo se tienen que ver las cosas, hay muchísimas personas que tienen una vivencia de ser mujer y mismo, hasta dentro de las feminidades que les asignaron el género femenino al nacer, muchas todo el tiempo están produciendo su género. Y todo el mundo está produciendo su género todo el tiempo. Algunas personas lo siguen haciendo en concordancia con el género que les asignaron, otras lo cambian y otras después también lo vuelven a cambiar. Hasta acá estamos todos. ¿Pasó en los comentarios? No. Okay. En un momento hiciste una cara y dije, fuck. No sé. Estoy tipo así como, va a caer un ETERF y me voy a morir. Bueno, sí cae. ¿Sabes qué pasa? Van. Sí. Bueno, entonces, ahora estábamos hablando de identidad, estamos entendiendo esto. Hay un concepto que voy a ingresar porque algunas personas lo deben conocer y lo quiero traer a la mesa, que es el término transmedicalismo. Ahora sí, un comentario. No, que alguien dice, yo sigo con mi duda, pero no sé cuál es la duda, la estoy buscando.
Igual, si es con respecto a orientación, ya estoy por Es quien preguntó qué pasa con el género no binario. Ok, ahí va, estamos por llegar. Quiero ingresar al término transmedicalismo para avanzar a lo siguiente. Transmedicalismo habla de las prácticas, corrientes teóricas, por lo general se usa, es algo que sucede muchísimo intracomunitariamente también, de pensar que solo las personas trans que pasan por procesos quirúrgicos y hormonales son trans, y solo las personas que pasan por ese proceso pueden llegar alguna vez a ser el género que desean ser. O sea que la única forma que vos tenés de que tu vivencia y tu identidad sea aceptada es siempre y cuando te puedas transicionar, o sea, como requisito necesario la transición, o sea, sí o sí, y que seas indistinguible a una persona cis. Si no, nada, sos un bicho raro o se te excluye o se te maltrata, etc. Esto es algo que además sucede muchísimo dentro de comunidades trans. Quienes siguen a ContraPoints, por ejemplo, van a tal vez haber escuchado en sus tweets, o también creo que tiene un par de videos en donde habla con Blair White. Es una mujer trans, youtuber, transmedicalista, que cree que la única forma de cualquier persona de ser mujer, es que no haya sido asignada mujer al nacer, es medicarse y hormonarse y llegar a algún día aspirar a ser una mujer cis, además hegemónica, ¿no? Entonces... Perdón, me hiciste acordar un comentario que había salido ayer que justamente decía que dentro de la comunidad no binaria como que pasa esto, que es como ni uno ni lo otro, entonces Sí. como que, no, a ver, dentro de, no sé, por decir, una mujer trans es como, bueno, puede, a ver, en un caso tipo transmedicalista, tipo hay como una aspiracional, Sí. pero en el, no sé. Hay una aspiración no binaria también. Ahora vamos a hablar de eso. Entre todas las opciones de género que existen bajo el sol, hace unos más o menos 10 años empezó a escucharse muchísimo del término no binario. Lo no binario existe desde el principio, o sea, algo importantísimo es la identidad de género, o sea, no cis, existe desde que existe la conciencia humana. Hay muchísimas religiones con muchísimas concepciones de género. Una que para mí fue increíble y me enteré de esto de parte de un rabino. Yo soy judía y una vez estaba en un foro no binario y comenté que era judía y alguien dijo, hey, bueno, me habló un rabino y me dijo, hay muchas en las comunidades más progres judías, hay muchas personas trans, porque el Viejo Testamento incluía 5 géneros en posibilidades. O sea, no se pensaba en términos de mujer y hombre nada más, sino que había un montón de otras opciones. Así como, por ejemplo, muchas poblaciones aborígenes tienen nativas de Estados Unidos, tienen lo que se llama 2 espíritus, personas que se identifican con lo masculino, personas que se identifican con lo femenino al mismo tiempo, entre muchas otras. Y esto es importante, va a ser relevante para lo que voy a decir ahora. La experiencia de identidad puede estar ligada con lo cultural, ¿sí? Con ideas de la feminidad y con las ideas de la masculinidad que también sean afectadas por el entorno cultural, ¿sí? Los cambios culturales también traen nuevas formas de masculinidad, nuevas formas de feminidad, ¿sí? Por ejemplo, pienso en un ejemplo, entendemos que dentro, por ejemplo, de la cultura lésbica hay muchísimas expresiones e identidades de género, solo dentro de la cultura lésbica, ¿sí? Entonces, ¿qué es ser no binaria? Hay muchas definiciones, pero por lo general las personas no binarias se identifican como no binarias, que vendría a ser que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Esto es amplio. Esto es porque cuando hablamos de trans, y muchísimas veces lo van a encontrar así, Alguien dice, lo voy a contar en la mesa de Pesach, ahora que me van a querer de verdad. cuando Por si no lo leen, dice trans con un trans asterisco al con un final. asterisco,
Cuando hablamos de trans, hablamos de un término paraguas. Como BDSM es un término paraguas. Y lo que nos estamos refiriendo es que existen miles de posibilidades debajo de eso. No binaria sería otro gran paraguas, ¿sí? Sí, justo alguien había preguntado si no binaria y queer era lo mismo. No, queer es un término que en realidad tiene una historia muy larga, que no llegamos a poner acá. Pero, queer, viene de una decisión política tomada por la Asociación de Liberación de Lesbianas y Gays en Estados Unidos durante los años 70-80, que después es retomada por De Laurentiis, que es considerada la mamá de la teoría queer, para hablar de teoría queer, y también es utilizado históricamente como un término de reapropiación por parte de las comunidades de LGTB para referirse a sus identidades, ya que queer era un término utilizado para mencionar de forma despectiva a alguien no heterosexual, ¿sí? Queer significa algo así como rarito. Entonces se hace un proceso de reapropiación de esa palabra, hasta que pasados los años llegamos a la actualidad, en donde muchísimas veces hablamos de queer para referirnos a género, en algo que se llama gender queer, o lo usamos para referirnos a queer, y hasta hay un gran texto que se llama De lo queer con Q a lo queer con C, sobre disidencias en el sur local, de Sayac Valencia, que súper recomiendo. Acá, por ejemplo, a veces se escribe queer con C o con K, para reapropiarse del término de una forma antropofágica sudamericana. Entonces, hablamos del tema de lo trans. El término paraguas. No binario. ¿Por qué menciono esto de 2010? En los principios de los 90 se utilizaba la palabra intergénero para referirse a alguien que no se identificaba ni como hombre ni como mujer, pero que no quería adjudicarse un género. Esto es importante. Las personas trans binarias se suelen identificar como mujeres trans y como hombres trans. Ahora, hay personas no binarias que también se identifican como trans, porque hay personas no binarias que no se identifican como trans. Ya sé, se volvió muy complejo. Les voy a dar un ejemplo. Hay muchos hombres trans no binarios. ¿Qué significa? Se identifican con ciertas partes de la masculinidad a la cual no le adjudicaron a esa persona al nacer. En inglés como que es mucho más fácil, porque usan muchísimas veces, lo deben haber visto tal vez en internet, el término AFAB. Igual para mí también es complejo eso, que para referirse a que AFAB con la F en el medio es que le asignaron el género femenino al nacer. Entonces, una persona que le asignaron el género femenino al nacer, que se identifica con algunas partes de la masculinidad, pero que no se identifica con la feminidad, se puede considerar un millón de cosas, pero en este caso que estoy planteando se puede considerar una masculinidad trans, porque es un tipo de masculinidad trans no binaria. Por ejemplo, en muchos de estos casos, son personas que a veces deciden tomar texto, a veces no, hay muchas cosas bajo el sol. Y esto es importante, y esto es lo que hace este tema tan complejo. También pueden haber escuchado de personas a género. Las personas a género no sienten tener un género, no sienten que haya algo que les impulse a buscar, construir. Muchas veces sienten una ausencia de género, y también hay muchas personas que realmente es una vivencia de, la realidad es que no me siento ni mujer, no me siento hombre, no me siento... Y hay muchas formas también de vivir ser a género. Por ejemplo, como veníamos hablando, ha habido un problema muchísimas veces, que es que pensamos pensamos lo trans desde la disforia. La disforia es una experiencia de no sentirnos cómodos con nuestra apariencia o con nuestro cuerpo o con cómo nos sentimos con respecto al género que sabemos que somos, ¿sí? Por ejemplo, esto puede o no, es una experiencia que algunas personas tienen, muchas otras personas no tienen, pero es algo que se visibiliza un montón. Por ejemplo, no se visibiliza tanto lo que llamamos euforia de género, que muchísimas personas jamás escucharon, que es la experiencia de sentirnos bien con nuestro género, de sentirnos felices.
Para dar un ejemplo conmigo, a mí muchas veces mi pecho me da disforia. O sea, muchísimas veces tengo ganas de no tener tetas, porque no me siento cómoda con la experiencia de que me asignen el género femenino todo el tiempo. Por ejemplo, me di cuenta de que me daba disforia usar pronombres femeninos y que preferí usar pronombres neutros. Los pronombres es algo que muchísima gente elige modificar. No necesariamente significa que una persona sea trans, a veces simplemente alguien puede tener una preferencia porque le digan de cierta forma. Hay personas a las que no les molesta ningún pronombre, pero hay una diferencia también entre quienes en estos casos se dan cuenta de que ciertos pronombres se alinean más con quienes sienten que son. Hay personas que transicionan y no modifican sus pronombres también. Es como, o que mismo se sienten cómodos con ambos, con los nuevos pronombres que tal vez eligieron y que siempre sintieron que tenían que usar, como mismo otros pronombres. Acá preguntan, ¿pero cuál sería la diferencia entre género y no binario? Por lo general, la diferencia acá es que los no binarios no se identifican ni como hombre ni como mujer, se identifican como no binarios. Se identifican como una identidad que existe en el medio de todas esas posibilidades, ¿sí? Por eso perdón, sí. Perciben un género que sí, es ese. Perciben esto, percibimos esto. Acá también entra un montón de personas, y esto, el tema de por qué la disforia también es tan compleja para las identidades no binarias y que cosas medio tramposas se generan en el medio. Por ejemplo, esta idea que las personas no binarias tenemos que ser andróginas. O sea, tenemos que poder pasar fácilmente por un género o por el otro. Dentro de los no binarios, por ejemplo, existen el género fluido. Son personas que se identifican a veces con lo femenino, a veces con lo masculino. Existen las personas pangénero, que son las personas que se identifican con varios géneros a la vez. Mientras que les agénero no se identifican con la noción de género. O sea, les agénero decidieron decir no gracias y entregar el género. Mientras que los no binarios solemos habitar más un espacio relacionado a yo tengo un género, solo no es ninguno de estos, bitches. Como hay muchas cosas de lo masculino que me atraen, hay muchas cosas de lo femenino que me atraen. Y hay muchas cosas que investigo que existen, ¿cierto? Que en un espacio medio alienígena a todo eso, que también es muy interesante. Y me gustan mucho las prácticas de género que aparecen en el medio. Hay personas que hacen drag, hay personas que hacen arte performativo, hay personas que se identifican como mostris. Y la conversación que tuvimos ayer con el tema de lesbianas. Esto también tiene que ver con una cuestión cultural. La primera vez que se empezó... Primero es al haber una construcción de la identidad femenina cis, muy ligada a la masculinidad y al deseo de esa masculinidad. Muchísimas veces se han generado históricamente, primero, lesbianas cis muy atraídas a una performatividad masculina, ¿sí? Muchísimas veces históricamente les hemos llamado stone butch o butches. Y les bacho, les marimacho, en español muchísimas veces, son un tipo de, muchas veces, de trans, así como no. Hay lesbianas que se identifican como trans, no hablando de mujeres trans que son lesbianas, sino de la existencia de una identidad lésbica como una identidad de género, ¿sí? Hay una historia detrás de esto que tiene que ver con, de seguro, en cuanto ya lo menciono, de haber alguien que ya puso Monique Wittig en los comentarios, siempre pasa. Ayer pasó. Ayer pasó, es típico. Esto tiene que ver con Wittig, es una teórica, es la madre de los estudios lésbicos para mucha gente y es porque se hizo muy famosa en un simposio. Hubo unas guerras entre el feminismo cis heterosexual y el feminismo lésbico, para quienes no sabían sobre historias del feminismo estadounidense. Y en un momento Wittig dio una charla en un simposio enorme y dijo que cerró la charla diciendo que como existe un contrato heterosexual que forma el género y las lesbianas existen por fuera de ese contrato, estoy diciendo muy rápido, muy mal, ¿ok? Básicamente las lesbianas no son mujeres, ¿sí? Esto después fue también reapropiado por el hecho de que muchísimas construcciones de género dentro de las culturas lésbicas han florecido y han sido distintas, así como existen las maricas. Las maricas muchísimas veces son hombres cis que
pueden o no identificarse como hombres cis, pero son masculinidades que se identifican con lo femenino, ¿sí? O sea, esa construcción de las maricas, del fag, del drag, es un tipo de producción de género, es una identidad, la identidad marica. Y existe muchísimas posibilidades. Y a veces las maricas se identifican como no binarias, a veces se identifican simplemente como maricas, a veces se identifican como trans, se identifican a veces como femenidades trans, así como muchísimas lesbianas se identifican como masculinidades trans. Acá preguntan cómo sería una definición de tomboy. Es difícil, pero por lo general cuando hablamos de tomboy muchas veces hablamos de... Esto es un tema que estamos metidos dentro de cultura lésbica como muy muy adentro, donde hay diferencias como muy específicas, porque tomboy suele ser un grado menos que butch, por lo general, y existe soft tomboy, hard tomboy, hay 10 millones, tipo, no me quiero meter en esa porque no paramos nunca, y existe lipstick, switch, hay 10 millones. Bueno, en comentarios anteriores ¿a quién fue? La cultura lésbica es tan hard. Victoria Mambo nos dijo que era género fluido. Violeta nos dice, la puta madre Mel, ahora no sé si soy a género o tan super cis que me da igual. Same, renaissance. Hay muchísimas cosas en donde, y esto me parece importante, es muy compleja la situación. Porque, por ejemplo, yo tengo privilegio cis. Y al mismo tiempo no lo tengo. Porque soy todo el tiempo, o sea, sufro muchísimas cosas que sufren mis compañeras transbinarias, que no pasan por cis. Y al mismo tiempo tengo privilegio cis, porque el sistema disciplinatorio y de control me sigue leyendo como algo que no soy, que en sí es una violencia, pero al mismo tiempo me permite, por ejemplo, entrar a muchos espacios donde mis compañeros no pueden entrar, donde otras personas no pueden entrar. Y me permite, por ejemplo, muchísimas veces estar en espacios en donde no se me escucharía, y también en espacios donde se me deja de escuchar en cuanto saben que no me identifico o cuando tengo una performatividad distinta a la que se espera de mí. Pusiste una cara rara. No, estaba escribiendo. Vamos a hablar de orientaciones antes de que cierre. Sí, alguien había dicho, ¿podrías explicar todas las categorías lésbicas, porfi? Hace poco salí del closet y no sé nada. ¿Podemos hacer un vivo de lesbianas? Sí, el tema con lo lésbico es que no estoy dentro de la comunidad lésbica, porque soy pan. Entonces, pero al mismo tiempo tengo una performatividad lésbica, ¿ok? Perdón, justo Victoria Mamo dijo, yo lo llamo desprivilegio, y Morocho Anarquista dijo, tu passing es de mujer, sí, tu identidad no. Bueno, sí, es que tengo un cispass, pero igual esto que a mí me pasa, le pasa a toda la gente que tiene cispass. O sea, a todas las identidades trans, también las personas que transicionaron quirúrgicamente. Y, Dios mío, las cosas que tipo pasan. Las anécdotas de tipo que de repente alguien se entere que tal persona es trans y de repente es como... O mismo que de repente a mí me lean como mujer trans y yo estoy como, no, soy tipo no binaria. Y también esto de, hay personas que transicionan y se operan y toman hormonas que la gente lee como mujer trans y son no binarias, personas que se les asignó el género masculino al nacer. Y es como, no. Podemos cerrar con este comentario si terminas esto, que quedan 7 minutos menos. Muchas veces esos privilegios sí son los que más disforia nos hacen sentir, porque también es algo impuesto. Sí. O sea, sí, y al mismo tiempo, por ejemplo, yo intento hacer lo que puedo con eso, como que es tema para otro día, porque me tendría que poner a hablar de mí. Ay, no quiero. Porque no es interesante. Pero entonces, tema orientaciones. Vamos a ir de a poco. Las orientaciones, hay muchas subdivisiones dentro de las orientaciones, pero por lo general los definimos como hacia quienes nos sentimos atraídos. Y esto es importante. La atracción puede ser romántica,
puede ser sexual, y vamos a usar estas dos, pero hay 10 millones más. Puede ser, ¿hay una pregunta? No, quedan 5 minutos. Puede ser romántica, puede ser sexual, así como puede ser erótica, puede ser sensual, un montón de otras cosas, ¿sí? Pero vamos a usar estas dos para ser menos compleja la situación. Otro día igual prometo hacer un video de orientaciones. Si la atracción tiene que ver con hacia quienes nos sentimos atraídos románticos sexualmente, vamos a despejar algunas dudas. ¿Qué es heterosexual? Esto es algo que amo. Muchísimas veces la gente dice, heterosexual es que te sientas atraída hacia el género opuesto. ¿Qué es el género opuesto? Entonces, planteemos como heterosexual que te sientas atraída hacia un género que no es el tuyo. Plantéalo como quieras. Después está todo el tema de la heteronorma y la heterosexualidad como una categoría de adoctrinamiento. Hay muchas personas con una performatividad de cierto... Hay algo que se llama performear hetero o ser heteroleides. Por ejemplo, si yo estoy, que me ha pasado un montón de veces, con otra persona trans, pero por ejemplo esa persona es una transmasculinidad, si nos ven juntos, muy probablemente piensen que somos una pareja heterosexual. Pero en realidad somos un hombre trans y una persona no binaria. El tema es que acá se da esta situación de que nos leen de esa forma. Hay muchas personas que mismo se identifican como hombres y salen con mujeres o con feminidades, pero que no sienten que ser heterosexuales ni que se les adjudique esa categoría, aunque en general suelen sentirse atraídos hacia ese tipo de conformaciones. Entonces, nos queda muy poco tiempo. Bi y pan, ¿cuál es la diferencia? Ahí voy. Bi es sentirte atraído hacia más de un género. O sea, sentís atracción hacia más de un género, no importa cuál es. Vos elegís cualquier género, más de uno. El mío, el tuyo. Cualquiera. Pan sexual significa que tu atracción no depende del género. Es la atracción más allá del género. O sea, las personas pansexuales estamos ahí tipo, no me importa, ¿querés garchar conmigo? So hot. ¿Se entiende eso? Más de un género, más allá del género. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de homosexual o lesbianas? Como entendemos que lesbiana también es una identidad, así como gay es una identidad, muchísimas veces acá se complica la cosa. Es si yo me identifico con ese género y en las situaciones de lésbicas también tiene que ver con una cuestión de las prácticas y de la cultura lésbica, ¿sí? No tiene necesariamente que significar que esa persona sea mujer. Muchísimas veces hasta se habla de lesbiane o lesbiano, ¿sí? Para entender que sí y no el hombre cis, heterosexual, que sí, no. Perdón, hay mucha gente estallada con lo de Vipan. Sí, bienvenidas. Después, para hablar rápido de esto, asexualidad. Bien, Pau, tu equipo. La asexualidad es no sentir atracción sexual hacia ningún género. No sentir atracción sexual. Hay muchas subdivisiones de esto, pero por lo general hablamos de no sentir atracción sexual, ¿sí? No significa que no sientas atracción romántica. Y algo importante es que existe las personas arománticas. No sienten atracción romántica hacia nadie. Así como en les asexuales, en realidad, sí sienten atracción, sienten otros tipos. Por ejemplo, atracción sensual, en vez de... Y vieron que muchísimas veces cuando hablas de atracción romántica decís crush, que tenés un crush con alguien o un crush sexual. La comunidad sexual dice que tiene squishes, que es deseos de abrazar a alguien y estar con alguien. No deseos de agacharse a alguien. Me siento representada. Y lo cual hace que Pau me squishee mucho. Privilegios. Bueno, hay muchas más entidades y configuraciones románticas y orientaciones que no llegamos a cubrir. Tal vez mañana podemos hablar de orientaciones, no lo sé, díganos qué quieren. Así que nada, espero que esto... Tenemos 40 segundos. En realidad siempre te miento y estoy tipo 30 segundos
Sí. Quedan 30 segundos más o un minuto más para... 30 segundos. Cosas importantes para recordar. Tenemos un recursero en salud sexual trans y no binaria. Pueden entrar, se llama recursero.info. Es un sitio que está siendo construido. Si tienen ganas de participar en la construcción de este material y de estos recursos, pueden entrar en Telegram a t.m recursera pirata o mismo buscar recursero pirata en el buscador de Telegram para sumarse a los grupos de trabajo. Y los que quieren hablar mañana. nos vemos mañana a las 10. Chao.